Por 30 años, usé el anillo de bodas de un hombre que creía que yo había asesinado a la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. En mi primera vida, me casé con él y me dio 30 años de castigo. En mi segunda vida, dejé que él se casara con ella. Fue la cosa más amable que jamás había hecho y el error más costoso de la vida de él. Porque el hombre que me odiaba no sabía que el testamento de sus padres llevaría garras escondidas como un cuchillo dentro de la seda. Si se casaba con cualquier otra mujer que no fuera yo, lo perdería todo. Así que me paré en un rincón de su boda con un uniforme de sirvienta, sostuve una bandeja con champaña y esperé al abogado. Fue, lo admito, la ceremonia fúnebre más hermosa que su fortuna había visto jamás. El salón de bodas de la hacienda brillaba con rosas blancas, candelabros de cristal y el tipo de optimismo costoso que normalmente moría cuando los abogados entraban. Me paré cerca de la pared lateral usando un uniforme negro de sirvienta que Viviana Salinas había seleccionado ella misma. Era demasiado sencillo, demasiado rígido, y la placa con el nombre cubría mi apellido como si la tela pudiera borrar a una mujer con un documento de fideicomiso y resentimiento. Los invitados susurraban detrás de sonrisas fingidas. ¿Es esa Clara Velasco? Me di la vuelta con mi bandeja levantada como una corona. Anteriormente sí, pero esta noche estoy sirviendo banquetes con conciencia legal. La mujer casi se traga su arete de perla. Al otro lado del pasillo, Adrián Castañeda me miró por 10ª vez desde que comenzó la ceremonia. Sus ojos eran agudos, inquietos, expectantes. En mi primera vida, me había mirado de esa manera cada vez que el nombre de Viviana entraba en una habitación. Esperando la culpa, esperando la debilidad, esperando que yo me quebrara para poder llamarlo prueba. En esta vida, él parecía esperar lágrimas. Súplicas, una interrupción dramática. ¡Qué dulzura! 30 años de matrimonio, y todavía me conocía menos que a la bandeja de champaña. Sonreí y le ofrecí una copa. Su mandíbula se tensó. Viniste aquí para hacer una escena. Cariño, estoy usando un uniforme de sirvienta en tu boda. Si quisiera una escena, habría pedido una mejor iluminación. Un hombre detrás de él se atragantó con el aire. Viviana se volteó desde el altar con una mano en su estómago y la otra descansando sobre la manga de Adrián. Se veía como frágil luz de luna envuelta en encaje. La misma criatura encantadora y trágica cuya sombra había asfixiado mi primera vida. Clara, dijo suavemente. Eres muy valiente al apoyarnos. Por supuesto, es raro ver a dos personas firmar una nota de suicidio financiero con flores. Su sonrisa parpadeó. Ella no entendió. Adrián tampoco entendió. Esa era mi parte favorita. El juez limpió su garganta. Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Adrián me miró. Viviana me miró. Varios invitados me miraron. Incluso el cuarteto de cuerdas parecía tentado. Levanté un poco la bandeja. No me mires, Adrián. Esta noche soy de las bebidas, no de los giros de la trama. Él me fulminó con la mirada. Luego se volteó hacia Viviana. ¿Acepto? La voz de Viviana tembló maravillosamente. ¿Acepto? Los aplausos estallaron por todo el salón. Pétalos blancos cayeron. La orquesta aumentó su volumen. Adrián besó a Viviana como un hombre que corrige el destino. Yo bebí un sorbo de una copa de champaña de mi propia bandeja. Excelente cosecha. Muy buena para acompañar el colapso de una herencia. Las puertas del banquete se abrieron antes del primer brindis. El señor Félix Ríos entró con una carpeta de cuero sellada bajo un brazo. Llevaba un traje oscuro, anteojos plateados y la expresión de un hombre que nunca había levantado la voz porque el papeleo gritaba por él. Nora Ruiz, mi mejor amiga, estaba parada cerca de la línea de prensa con su bolso de cámara y lápiz labial rojo. ¿Qué es eso?, susurró ella. Yo sonreí. El pastel. ¿Qué pastel? ¿El legal? El señor Ríos caminó por el pasillo con una postura perfecta. Cada paso sonaba como una persona rica perdiendo oxígeno. Adrián se volteó. Ríos. ¿Qué está haciendo aquí? El señor Ríos hizo una reverencia. Entregando la cláusula de herencia suplementaria de los difuntos señores Castañeda,
como se requiere al finalizar su matrimonio legal. La mano de Viviana se apretó alrededor de la de Adrián. Adrián frunció el ceño. ¿Ahora? Sí, las malas decisiones suelen madurar rápidamente. Gracias por escuchar la novela de Canal Zafiro. Presioné la copa de champaña contra mis labios. Nora susurró, yo no chismeo. Hago servicio público con delineador. Y esta noche, el servicio público está bien alimentado. El señor Ríos abrió la carpeta de cuero. Bajo el testamento de los padres Castañeda, Adrián Castañeda retiene la hacienda Castañeda, el 60% del control de votos de Industrias Castañeda, los fideicomisos familiares, la casona antigua, los ingresos de la finca. La autoridad en la Junta y las propiedades heredadas únicamente si se casa con Clara Velasco. El salón quedó en silencio tan rápido que incluso las flores parecían entrometidas. El rostro de Adrián palideció. El señor Ríos continuó, si el señor Castañeda se casa con cualquier otra mujer que no sea Clara Velasco, todos los activos nombrados en la cláusula suplementaria se transfieren inmediatamente al fideicomiso de restauración Velasco Castañeda. Con Clara Velasco nombrada como administradora y fideicomisaria controladora. Viviana parpadeó, 1, 2 veces, luego más rápido. Adrián rió una vez, secamente. Eso es imposible. Muchas cosas imposibles ocurren en las bodas, señor Castañeda. Malas decisiones, por ejemplo. Los invitados murmuraron. Adrián se volteó hacia mí. Tú lo sabías. Adrián, vine a tu boda con un uniforme de sirvienta. No vine por el buffet. Viviana lo agarró del brazo. Anúlalo. Podemos anularlo. El señor Ríos la miró como si fuera un error ortográfico en un texto sagrado. La cláusula se activa una vez completados los votos. Su arrepentimiento es impresionantemente rápido, señora Castañeda, pero legalmente inútil. Incliné la cabeza. No sea injusto, señor Ríos. Esta podría ser la primera vez que Adrián entiende algo en menos de 30 años. Nora se cubrió la boca con la correa de su cámara. Adrián dio un paso hacia mí. ¿Tú planeaste esto? No, tus padres lo planearon. Yo solo confirmé mi asistencia. Me humillaste. Llevaste un exceso de confianza a una boda sin leer el testamento. Yo solo traje a los testigos. La voz de Viviana se agudizó. Adrián, dile que esto no puede ser cierto. El señor Ríos le entregó una copia. Por favor, no le grite a la cláusula del fideicomiso. Ya ha ganado. Detrás de mí, un invitado susurró, ¿lo está perdiendo todo? Nora se volteó y sonrió. Antes del postre, muy eficiente. El primer activo cayó antes de que se cortara el pastel. Adrián intentó ordenarle al personal de los Castañeda que despejaran el salón. El mayordomo principal miró al señor Ríos. El señor Ríos me miró a mí. Yo levanté mi copa de champaña. El mayordomo hizo una reverencia. Señora Velasco, procedemos con el protocolo de seguridad del fideicomiso. Los ojos de Adrián se abrieron de par en par, señora Velasco. Sonreí. Conservé mi nombre. Envejece mejor que el tuyo. Viviana susurró, Adrián. Él buscó su teléfono y llamó al administrador de la hacienda. Su expresión cambiaba con cada palabra. ¿A qué te refieres con que las puertas están bajo la autoridad de la fideicomisaria? El señor Ríos se ajustó los puños de la camisa. La casona antigua fue transferida hace 4 minutos. Adrián llamó a su chofer. El automóvil familiar era propiedad del fideicomiso. Revisó sus tarjetas. Congeladas en espera de la transición. Llamó a Industrias Castañeda. Su control de votos había cambiado. Para cuando llegó el pastel de bodas, Adrián Castañeda tenía una novia, un anillo, 600 testigos y ninguna fortuna con que impresionarlos. Adrián había pasado su vida creyendo que las puertas se abrían porque él se paraba cerca de ellas. Esa noche, las puertas descubrieron la alfabetización legal. Intentó salvar las apariencias primero, lo cual fue valiente de la misma forma en que pisar un rastrillo 2 veces era valiente. Se arregló el saco, se volteó hacia los miembros de la junta cerca de las mesas de enfrente y dijo, este es un malentendido temporal.
El señor Ríos pareció casi ofendido. No, señor Castañeda. Es claridad permanente. Adrián llamó al banco después. Puso una mano sobre el teléfono como si la privacidad pudiera devolverle su fortuna. No pueden congelar mis cuentas en mi propia boda, espetó. El señor Ríos se ajustó los puños. Correcto. El fideicomiso las congeló después de su boda. La precisión es importante. Levanté mi copa. Ya ves, Adrián, el matrimonio enseña sobre los tiempos perfectos. Para cuando el banco rechazó su solicitud de emergencia, su rostro había pasado por las 5 etapas del duelo e inventado una sexta llamada confusión de ricos. Viviana seguía tocándose el estómago como si el bebé pudiera producir un fondo fiduciario de respaldo. Adrián llamó al presidente de la Junta. El pobre hombre contestó en altavoz, lo que demostró que el destino no había terminado de servir el postre. Rechaza la transferencia, ordenó Adrián. No podemos rechazar una cláusula válida, dijo el presidente de manera rígida. El bloque de votación ahora requiere la aprobación de la señora Velasco. Todos los invitados se voltearon hacia mí. Sonreí. Yo apruebo el pastel. Nora susurró, quiero eso en el artículo. Usa una foto bonita, le susurré de vuelta. El uniforme de sirvienta merece justicia. Adrián lo intentó con el personal. Despejen el salón. Dejen de servir. El mayordomo principal me miró. Por favor continúen, dije. Esta es la primera boda de los Castañeda donde los invitados están recibiendo tanto cena como educación. El señor Ríos añadió, el contrato del banquete ahora pertenece al fideicomiso. Interrumpir el servicio crearía una penalización. Hasta los aperitivos tienen una base legal más fuerte que Adrián, dije. La voz de Viviana tembló. ¿Qué hay de la villa de la luna de miel? ¿Se fue? El jet privado está en tierra. Sobre los regalos de boda, soy generosa. Pueden quedarse con la tostadora si no está grabada. Esta cláusula será impugnada, anunció Adrián. Naturalmente, dijo el señor Ríos. Ese es el baile tradicional de los herederos derrotados. Adrián me miró con un odio lo suficientemente afilado como para pulir plata. En mi primera vida, esa mirada dominaba las habitaciones. En esta, le pagaba la renta a mi fideicomiso. Viviana se acercó a él, con una voz lo suficientemente baja para la privacidad, pero no lo suficientemente baja para el micrófono de Nora. ¿Dónde están las tarjetas? Congeladas. ¿La casona? Clara la controla. ¿La compañía? Clara la controla. ¿Los automóviles? El fideicomiso. ¿Y qué es lo que tienes tú? Adrián miró alrededor de la habitación como si el orgullo pudiera contar como moneda de cambio. ¿A mí? Viviana se quedó mirando fijamente. Ese es un problema de liquidez. Escuché la grabación más tarde y me reí tanto que Nora tuvo que sostenerme del codo. Por una vez, Viviana entendió de finanzas. Adrián siempre fue un problema de liquidez emocionalmente. Para la medianoche, me paré dentro de la hacienda Castañeda por primera vez como la fideicomisaria controladora. La casona antigua olía a esmalte de cedro y décadas desperdiciadas. En mi primera vida, había olido igual. En aquel entonces, entré como la esposa de Adrián, odiada antes de cruzar el umbral. Los sirvientes bajaban la mirada. Los invitados susurraban. Adrián caminaba delante de mí sin mirar atrás. Por 30 años, vivimos en la misma casa como enemigos con cubiertos que hacían juego. Cada año, él llevaba flores blancas al canal donde Viviana había muerto. Cada año, regresaba más frío. Cada año, me miraba durante la cena y veía a una asesina que nunca comprobó que lo fuera, porque comprobarlo requeriría hacer preguntas. 30 años. Un refrigerador se habría descompuesto. Una dinastía habría caído. Incluso una planta de interior habría desarrollado preguntas. Adrián no lo hizo. La primera noche de la antigua tragedia, él había sido drogado. Lo encontré enfermo, confundido y ardiendo en fiebre en una habitación de invitados después de una cena de compromiso de los Castañeda. Lo ayudé porque aún lo amaba. Para el amanecer, Viviana había desaparecido.
Más tarde, su cuerpo fue encontrado cerca del canal, todavía con un vestido blanco y embarazada. Adrián me culpó. Se casó conmigo de todos modos porque los acuerdos de sus padres, la presión familiar y la política de herencias lo exigían. Luego convirtió el matrimonio en una prisión con mejores muebles. En mi lecho de muerte a los 59 años, él tocó mi rostro por primera vez en décadas y dijo, la deuda está pagada. Morí antes de poder reírme en su cara. Luego desperté a los 29 años, 3 meses antes del acuerdo de la boda, con manos más jóvenes, memoria perfecta y un sentido del humor afilado por la muerte. No le rogué al destino. Afilé documentos en la hacienda. El señor Ríos me esperaba en la biblioteca con los papeles del fideicomiso apilados ordenadamente. Parece complacida, dijo. Pasé 30 años siendo castigada por un crimen que no cometí. Hoy un hombre se llevó a la bancarrota con sus votos. Complacida es una palabra demasiado humilde. ¿Preparo los primeros avisos? Sí. Para el señor Castañeda. Para todos. Él asintió. Eficiente. Ya morí una vez. La vergüenza es para principiantes. La primera carpeta llegó a Adrián a la mañana siguiente en el hotel donde él y Viviana se habían visto obligados a quedarse porque la villa de la luna de miel pertenecía al fideicomiso. Adentro había una copia de la reserva de la habitación de invitados de la noche en que Adrián fue drogado en la primera vida. Reservada a través del asistente de Viviana. Mi nota decía, ya que disfrutas de las conclusiones sin investigación, incluye fotografías. La segunda carpeta llegó 2 días después. Testimonios del personal comprados por Julián Castañeda, el primo de Adrián. Mi nota decía, no te preocupes. Leer es más lento que culparme, pero más saludable. La tercera carpeta llegó a través del señor Ríos, la agenda médica de Viviana con vacíos convenientes que coincidían con las reuniones con Julián. Mi nota decía, me diste 30 años de silencio. Yo te estoy dando documentos digitales. Claramente soy más generosa. La cuarta carpeta mostraba transferencias bancarias de Julián a un administrador de propiedades junto al canal. La quinta mostraba un borrador de un documento de viaje bajo el alias de Viviana creado antes de su supuesta tragedia final en la primera vida. Adrián me llamó después de cada carpeta. No contesté. Algunos hombres merecen escuchar el tono de llamada. Mientras Adrián coleccionaba carpetas como un hombre que armaba su propia educación criminal, su matrimonio comenzó a funcionar exactamente como se anunció. 2 personas unidas por el amor, legalmente separadas del dinero. Me enteré de la mayor parte a través de Nora, declaraciones del personal del hotel y reportes de seguridad vinculados a la disputa del fideicomiso. La villa de la luna de miel pertenecía al fideicomiso de viajes. Denegado. La casa de la ciudad pertenecía a la propiedad heredada. Denegado. El chofer privado pertenecía a la hacienda. Denegado. Con excelente postura. Así que los recién casados pasaron su primera semana en una pequeña habitación de hotel cerca de la estación pagada con una tarjeta personal. Tan deprimente que incluso el señor Ríos lo llamó emocionalmente modesto. Viviana descubrió esto en el audio del pasillo. Dijiste que los hombres Castañeda nunca pierden. La voz de Adrián sonaba cansada. Nunca antes me había casado en contra de una cláusula de fideicomiso. Entonces, ¿qué tenemos? A nosotros mismos. Viviana hizo una pausa. Ese no es un método de pago. Nora reprodujo ese audio 2 veces. Sostuve mi café por una vez. Su matrimonio tenía honestidad. Desafortunadamente, llegó sin muebles. Viviana se movió más rápido de lo esperado. Para el 5.º día, ella apareció en una entrevista exclusiva usando azul pálido, con una mano sobre su estómago y su rostro suave con un dolor listo para la cámara. Nora condujo la entrevista. Porque la amistad significaba nunca dejar que la enemiga de tu mejor amiga llorara sin supervisión. Viviana se secó los ojos. Clara se robó mi boda, la herencia de mi esposo y el futuro de mi hijo. Nora se inclinó hacia adelante. Señora Castañeda, cuando dice que Clara robó la herencia, se refiere a la herencia que su esposo perdió al casarse voluntariamente con usted. Viviana se quedó helada. Nora esperó con la calma de un gato cerca de la crema.
Estaba demasiado sensible como para entender la cláusula, susurró Viviana. Comprensible. Algunas novias lanzan ramos. Otras lanzan la riqueza generacional a un horno legal. El vídeo se volvió viral antes del almuerzo. Yo publiqué mi vídeo de felicitación a las 3 de la tarde. Título: Felicitaciones a la novia, un cortometraje documental sobre fraude. Comenzaba con imágenes del salón de bodas. Viviana riéndose con sus damas de honor sobre mi uniforme de sirvienta. De verdad vino vestida como el personal. Al menos sabe a dónde pertenece. Luego venían los mensajes entre Viviana y Julián. Adrián será más fácil de controlar después de la boda. ¿Se puede evadir la cláusula? Si Clara reacciona, lo usamos. Si se mantiene en calma, lloro. El vídeo continuaba con pagos al personal, una lista de testigos falsos, transferencias al extranjero y el borrador del plan de Viviana para usar su embarazo para dar lástima mientras aseguraba dinero en efectivo fuera del alcance de Adrián. Al final, mi voz se reproducía sobre una imagen fija de Adrián y Viviana cortando un pastel del que ya no eran dueños. Les deseo a los recién casados toda la felicidad, especialmente ahora que no hay hacienda, ni control de la compañía, ni liquidez que los distraiga del amor. Para el anochecer, Viviana tenía un nuevo título. La señora sin activos. Nora me envió el primer meme. Viviana aferrada a un ramo mientras una leyenda decía, se casó por dinero, recibió un esposo. Yo respondí, trágica rebaja. Las repercusiones de mi vídeo de felicitación fueron inmediatas, públicas y con sabor a pánico costoso. Nora y yo lo vimos desde la biblioteca de la familia Castañeda con un café lo suficientemente fuerte como para calificar como asesor legal. El señor Ríos estaba sentado junto a la chimenea, leyendo el reporte de daños como si fuera el clima matutino. Su patrocinador nupcial la abandonó. Nora dijo, trágico. Ahora tendrá que llorar en las tiendas departamentales. La marca de maternidad también la abandonó. Bien. Los bebés merecen un mejor marketing. Me refería a que el niño era inocente. Viviana usando el embarazo como un disfraz de tribunal no lo era. Le había pedido al señor Ríos que preparara protecciones judiciales para la privacidad y el bienestar del bebé, porque la venganza era para los adultos que firmaban mensajes y pagaban testigos, no para los niños arrastrados a su circo. Para el mediodía, 3 juntas de caridad eliminaron a Viviana de los almuerzos de donantes. Para la noche, sus amigas comenzaron a publicar que rezaban por todos los involucrados, lo cual era el lenguaje de la alta sociedad para decir por favor borren mi nombre del barco que se hunde. Luego Nora publicó su artículo de seguimiento, cómo casarse con una fortuna y recibir un hombre en su lugar. Incluía una fotografía de Adrián bajo el arco floral mientras el señor Ríos lo leía hasta dejarlo en la pobreza. La línea final decía, había muchas formas de perder dinero, pero decir acepto sin leer el testamento seguía siendo una de las más festivas. La señora sin activos fue tendencia por 3 días. Adrián llegó a la hacienda Castañeda a la mañana siguiente. La cámara de la puerta principal lo mostró parado junto a un taxi porque los automóviles familiares eran, como se mencionó anteriormente, legalmente alérgicos a él. Ahora, el guardia habló a través del intercomunicador. La señora Velasco me pidió que le preguntara si tiene una cita, una disculpa o un cerebro funcional. Adrián miró fijamente a la cámara. Dígale que necesitamos hablar. Abrí la ventana del piso de arriba. Dígale que necesitábamos hablar en la primera vida. El horario se cerró. El guardia miró hacia arriba, luego de vuelta a Adrián. Ella lo escuchó. Adrián gritó mi nombre. Me encontré con él en el jardín porque una mujer, ocasionalmente, debería regar las consecuencias directamente. Se veía exhausto. Su cabello perfecto estaba menos perfecto. Su abrigo costoso seguía siendo costoso. Pero sin la hacienda respaldándolo, parecía prestado de tiempos mejores. Me engañaste. Yo no dije los votos por ti. Intenta culpar a tu propia boca. ¿Sabías lo que pasaría? Sí. Te quedaste ahí parada y dejaste que me casara con ella. Dejaste en claro durante 30 años que Viviana era la mujer que querías. Yo apoyé el amor brevemente con champaña. Su rostro se tensó. Tú la mataste en la primera vida. Y yo que pensaba que la pobreza podría mejorar tu imaginación.
¿Esperas que crea en todos estos documentos? No. Espero que hagas lo que siempre haces. Creer demasiado tarde. Sus ojos brillaron de furia. ¿Por qué nunca te defendiste de forma adecuada? Me acerqué más. Lo suficientemente tranquila como para hacerlo enojar más. Te di 30 años para hacer una pregunta honesta. No exijas una entrega exprés de la verdad ahora. Se veía herido. Bien. El dolor no era evidencia, pero sí mejoraba la capacidad de escuchar. Lo recuerdo todo, dijo. Yo también. También regresé. Yo sé que eso lo sobresaltó. Tú lo sabías, Adrián. Te me quedaste viendo durante tus propios votos como si esperaras que un fantasma repitiera sus líneas. Tienes la misma sutileza de un candelabro colapsando. Su boca se abrió, luego se cerró. Recordabas, dije, y en lugar de preguntar si estabas equivocado, te apresuraste a casarte con la mujer cuya muerte usaste para castigarme. Eso no es corrección. Eso es estupidez con flores. Su voz bajó. Yo la amaba. Sé que la amabas tanto que nunca investigaste quién le hizo daño. Negligencia romántica, muy popular entre los hombres ricos. Él extendió la mano. Yo retrocedí. No toques a la fideicomisaria. Su mano cayó. Desde la puerta lateral, el señor Ríos apareció con otro sobre. Adrián gruñó. El señor Ríos hizo una reverencia. Señor Castañeda. Se ve bien considerando su funeral financiero en curso. Acepté el sobre. Gracias, Félix. Adrián me quedó mirando. ¿Lo llamas Félix? Él lee antes de firmar. Yo recompenso la inteligencia. Julián entró al juego esa semana. Julián Castañeda siempre había sido encantador, de la misma forma en que el vino de postre era encantador antes del dolor de cabeza. Guapo, perezoso, elegante, codicioso y constantemente resentido con los hombres que ganaban lo que él quería heredar sin esforzarse. Visitó la hacienda Castañeda con un ramo que debió haber robado de algún vestíbulo porque imaginar a Julián comprando flores por estrategia se sentía ambicioso. Clara, dijo, sonriendo. Eres muy lista, pero sigues estando sola. Miré el ramo. Son esas condolencias. Ofrenda de paz. Te equivocaste de funeral. Su sonrisa se hizo más fina. No puedes pelear contra todos nosotros. Yo no peleo contra multitudes. Las organizo en acusados. Él me estudió cuidadosamente. Adrián es vulnerable. Viviana está embarazada. La familia está en caos. Si presionas demasiado, la sociedad podría volverse en tu contra. La sociedad viste la moral de la temporada pasada y la llama tradición. No me preocupa. Se inclinó más cerca. ¿Crees que los documentos te protegen de todo? No, pero se convierten en excelentes cuchillos cuando se doblan correctamente. Por primera vez, los ojos de Julián se enfriaron. Ahí estaba. No el primo perezoso, sino el estratega. El hombre detrás de los testigos pagados, registros de hotel alterados, la memoria conveniente del personal y el dinero fluyendo cerca del canal. Después de que se fue, llamé al señor Ríos. Agréguelo a la lista de postres. ¿La lista de postres? Personas que se ven dulces y causan caries. Una pausa. Crearé una pestaña. Por eso es que lo respeto. Adrián comenzó a notar cosas después de eso. No porque se hubiera vuelto más listo, sino porque puse la verdad lo suficientemente cerca como para hacerlo tropezar. A Nora le llegaron fotografías de un antiguo empleado de hotel. Viviana y Julián entrando bajo nombres separados. Los registros financieros mostraban a Julián financiando un apartamento privado. Un ex chofer recordó viajes a altas horas de la noche. Un doctor admitió que Julián le pagó para alterar viejos reportes de tiempos. Yo no lancé la cuestión de la paternidad a los chismes. Un niño no era un arma. Los adultos eran lo suficientemente sucios sin arrastrar a los inocentes por su lodo. Esperé por fundamentos legales. Después de que el bebé naciera sano y salvo meses después, el tribunal ordenó una prueba genética de paternidad protegida en medio de los procedimientos por fraude.
Julián era el padre. El niño fue puesto bajo la protección del tribunal, lejos del circo de adultos, con un tutor designado para manejar su bienestar, privacidad y manutención. El bebé no sería castigado porque 3 adultos habían tratado las mentiras como decoraciones de boda. Adrián se quebró cuando llegó el resultado. Yo estaba en la oficina del fideicomiso cuando llamó. Esta vez contesté porque a veces los tiempos perfectos merecían sonido. Clara, susurró. Escuché un papel temblando. ¿Recibiste el resultado? Sí. Pensé que hacías muchas de esas cosas mal. Su respiración se cortó. Viviana me mintió. Felicidades, Adrián. Esta vez te tomó menos de 30 años descubrir que no eras el único tonto en la habitación. Clara, yo. No termines esa oración. Mi vida ya tiene suficiente basura con sonido. Colgué. Nora llegó 2 minutos después con café. Escuché el resultado. Es feo. Limpia y bellamente feo. Sí. ¿Bien? El servicio público con delineador continúa. Antes de que yo me acercara al canal, tuvimos una junta de planificación en la biblioteca de los Castañeda. Nora se sentó con las piernas cruzadas y un mapa de transmisiones en vivo en su tableta. El señor Ríos se sentó en el escritorio con órdenes judiciales y la expresión calmada de un hombre empacando provisiones de día de campo para un arresto. Me quedé de pie junto a la ventana mirando la niebla que se acumulaba sobre el césped. ¿Crees que de verdad intentarán lo del canal otra vez?, preguntó Nora. Las personas que fingen su inocencia son sentimentales. Regresan a la escena del guión. El señor Ríos colocó un documento sobre el escritorio. Tengo la orden judicial. Excelente. Yo tengo tracción. Nora miró mis zapatos. Antideslizantes, a prueba de agua, elegantes y groseros con la gravedad. Por esto es que amo tu venganza. Se pone accesorios con responsabilidad. El señor Ríos se ajustó los anteojos. Policía en el puente peatonal este. Seguridad en ambas salidas. La transmisión en vivo de la señorita Ruiz comienza solo después de que inicie el intento de incriminación. Y por la admisibilidad, añadió, levantando su bolígrafo cuando Nora y yo brindamos por las cámaras, las órdenes judiciales y el calzado. Nos quedamos mirándolo. Él se limpió la garganta. Participo en la moral del equipo lo mejor que puedo. La trampa final del canal llegó en una tarde nublada, porque Viviana y Julián tenían la creatividad de criminales que se repetían a sí mismos y esperaban que el río aplaudiera. Viviana envió un mensaje pidiendo reunirse en privado en el viejo jardín del canal. Escribió que quería paz. Paz era una palabra que la gente culpable usaba cuando la evidencia aprendía a correr. Julián envió un mensaje por separado a través de un asistente sugiriendo que el fideicomiso podría evitar un escándalo si yo accedía a reconsiderar las restricciones de activos. Me querían cerca del agua. ¡Qué nostálgico! En mi primera vida, la desaparición fingida de Viviana cerca del canal había salido mal. Ella planeaba incriminarme, desaparecer y regresar una vez que la simpatía y el dinero estuvieran asegurados. Pero la puesta en escena se volvió mortal, y pasé 30 años bajo la sombra de una acusación construida sobre su propia trampa. En esta vida, usé zapatos antideslizantes. El manejo práctico de villanos era importante. Llegué al jardín del canal al anochecer con cámaras ocultas, con Nora en posición cerca de allí junto con un equipo de transmisión en vivo. El señor Ríos esperando con una orden judicial, seguridad privada vestida de civil y la policía ya informada a través de evidencia previa. Viviana estaba parada cerca del barandal con un abrigo de color pálido, con una mano presionada dramáticamente contra su pecho. Julián esperaba debajo de un sauce, intentando verse casual mientras la conspiración sudaba a través de su cuello. Sonreí. Viviana, querida, en mi segunda vida, aprendí una regla. Nunca te reúnas con una mentirosa cerca del agua sin cámaras, un abogado y zapatos con tracción. Los labios de Viviana temblaron. ¿Eres cruel? Cuidado. El canal ya tiene agua. Tu contribución es innecesaria. Julián dio un paso hacia adelante. Baja la voz. Julián, por favor, baja la tuya. Los micrófonos son tímidos pero muy trabajadores.
Su rostro cambió. Detrás de él, la transmisión de Nora comenzó a emitirse en vivo. Las pantallas a través de varias plataformas de noticias mostraban el jardín del canal. Viviana aún no lo sabía. Se lanzó a su actuación. ¿Por qué me estás amenazando, Clara? ¿Por qué no nos dejas a mi hijo y a mí vivir en paz? Yo la miré. ¿Me estás preguntando o estás ensayando? Ella levantó la voz. Mantente alejada de mí. Viviana. Estoy a casi 1 metro de distancia y uso zapatos diseñados por una mujer que respeta la atracción. Deja de audicionar para la gravedad. Julián siseó, ahora. Viviana alcanzó el barandal y se inclinó hacia atrás lo justo para verse dramática, pero no lo suficiente para arriesgarse de verdad. Una bufanda yacía cerca de ahí, y habían plantado un brazalete roto. Un teléfono ya grababa desde un ángulo favorecedor. Entonces la pantalla de la transmisión en vivo de Nora se iluminó en un proyector portátil detrás de ellos. Se reprodujeron imágenes de más temprano esa misma tarde. Viviana colocando la bufanda. Julián ajustando el ángulo del teléfono. Viviana practicando, ¿por qué me estás amenazando, Clara? Julián diciendo, asegúrate de que el ángulo capte el agua. Viviana respondiendo, si Clara cambió demasiado, haremos que Adrián piense que ella siempre fue culpable. Los comentarios en vivo estallaron. Viviana se puso pálida. Julián miró fijamente la pantalla. La policía salió del sendero. El señor Ríos emergió de la niebla con una carpeta de documentos como si hubiera sido invocado por la bancarrota. Señora Castañeda. Señor Castañeda. Les aconsejo guardar silencio. Es la primera cosa asequible que les queda. Julián retrocedió. No pueden probarlo todo. Sonreí. Cariño, tengo más recibos que las lágrimas falsas que tu amante ha derramado. El rostro de Viviana se retorció. Me arruinaste. No, Viviana. Yo le agregué subtítulos a tu actuación. La policía avanzó. Julián intentó correr y se resbaló en unas hojas húmedas. No cayó hacia el canal, solo sobre su propio orgullo. Nora susurró a mi lado. Por favor, dime que captamos ese ángulo. Servicio público con delineador. El señor Ríos entregó los documentos mientras Julián estaba sentado en el suelo luciendo ofendido por la fricción. Fue hermoso. Las consecuencias legales aman las entradas limpias, pero adoran las salidas dramáticas. Julián intentó hacerse pequeño en el momento en que las consecuencias se hicieron grandes. Por años, había movido dinero, comprado testimonios, financiado las rutas de escape de Viviana y sonreído desde la orilla de las habitaciones como si la pereza fuera inocente. Después de lo del canal, repentinamente se describió a sí mismo como un primo confundido que solo había querido ayudar a una mujer vulnerable. El tribunal recibió esa declaración a las 10 de la mañana. Para las 10:15, el señor Ríos había presentado 43 páginas explicando que ayudar por lo general no requería cuentas en el extranjero, registros de hotel falsificados, un administrador de propiedades del canal pagado, un doctor sobornado y un apartamento escondido registrado bajo una empresa fantasma nombrada en honor al caballo de polo de Julián. A las 11 de la mañana, el apartamento escondido fue clausurado. Al mediodía, el acceso de Julián a sus cuentas en el extranjero se congeló. Para la tarde, 3 miembros de la junta que lo habían llamado prometedor, comenzaron a llamarlo no disponible. Nora y yo vimos imágenes de él afuera del departamento de bienes incautados mientras los oficiales sacaban cajas. Llevaba lentes de sol a pesar de las nubes, lo que lo hacía ver menos misterioso y más como un hombre escondiéndose de su propio estado de cuenta bancario. Un reportero le preguntó, «Señor Castañeda, ¿fue usted manipulado?» Julián levantó ambas manos. «Fui manipulado porque», le pregunté a la pantalla. «Por tu propia caligrafía». El señor Ríos dejó su café sobre la mesa. «El tribunal tiene afición por los documentos firmados». «Yo también. Es mi lenguaje del amor. Novio de respaldo, responsabilidad principal». Julián llamó a la oficina del señor Ríos 6 veces. El señor Ríos no contestó. «Algunos hombres también merecen escuchar el tono de llamada», dijo. Lo miré con profundo respeto. «Félix, te estás volviendo divertido».
Por favor, no se lo diga al colegio de abogados. Adrián perdió la Hacienda Castañeda, el control de Industrias Castañeda, el fideicomiso familiar, su asiento en la Junta, su poder de voto, automóviles de lujo, acceso a la casona antigua, clubes privados, cuentas heredadas, a Viviana, al niño que pensó que era suyo. Y las últimas obras de reputación social que no habían huido ya desde la boda. Se hizo conocido como el hombre que destruyó su herencia en su propia boda. El título del artículo de Nora ayudó. La boda que llevó a la bancarrota al novio antes del postre. Viviana perdió el apellido Castañeda en la opinión pública. Perdió a Adrián, la vida de lujos, los patrocinadores, las invitaciones de caridad, la simpatía de la élite y la habilidad de pararse cerca del agua sin que los comentarios inundaran sus redes sociales. Se enfrentó a una investigación por fraude, declaraciones falsas, soborno, tratar de incriminarme y conspiración con Julián. Su inocencia falsa se convirtió en una broma nacional. La señora sin activos fue tendencia otra vez. Julián fue expuesto como el amante de Viviana, el padre del bebé y el autor intelectual detrás de los sobornos, los registros falsificados y el plan del canal. Perdió sus derechos de herencia, cuentas, acceso a la Junta, su apartamento escondido y su estatus social. Sus cuentas en el extranjero fueron incautadas. Le siguieron cargos penales. El Internet lo nombró el novio de respaldo con responsabilidad principal. El personal pagado y los testigos falsos fueron despedidos, demandados e interrogados. El doctor que falsificó los registros perdió su licencia y ganó la expresión de un hombre aprendiendo que las consecuencias tenían horario de oficina. En cuanto a Clara Velasco, dormí muy bien. Adrián todavía intentó un último escape legal antes de venir a mí a suplicar. Por supuesto que lo hizo. Los hombres que ignoraron la verdad por 30 años no se rendían después de una transmisión en vivo en el canal y unas cuantas cuentas colapsadas. Ellos lo llamaban pelear. Yo lo llamaba quemar horas facturables por apoyo emocional. Presentó una impugnación de emergencia al fideicomiso, alegando que la cláusula no podía reflejar la verdadera intención de sus padres. Su matrimonio se había celebrado sin plena conciencia de las consecuencias financieras, y yo había manipulado las circunstancias al no advertirle. La audiencia tuvo lugar en una sala de sucesiones privada con sillas talladas y sin la suficiente ventilación para el ego masculino. Adrián llegó con un nuevo abogado y la delicada esperanza de un hombre que creía que la ley podría comportarse como una exesposa culpable. Yo llegué con el señor Ríos. El certificado de matrimonio, el testamento de sus padres, notas grabadas de la planificación patrimonial y café. Su abogado argumentó sorpresa injusta, coerción emocional y expectativa imposible, lo cual era una forma educada de decir que Adrián había presionado un botón rojo y no le había gustado la explosión. El señor Ríos se puso de pie. La cláusula es clara. El matrimonio es válido. La transferencia de activos fue automática. El señor Castañeda era un heredero adulto con pleno acceso a los registros del Consejo y al repositorio de testamentos. Él eligió no leer. El abogado de Adrián objetó. Esto no puede ser lo que sus padres querían. El señor Ríos abrió una carpeta. Sus padres fueron notablemente claros para ser personas muertas. Incluso la boca del juez tuvo un tic. Se reprodujo una grabación del padre de Adrián. Si Adrián no puede honrar la sabiduría, no debería controlar lo que la sabiduría construyó. Clara Velasco entiende la administración. Mi hijo entiende el apetito. La cláusula le enseñará la diferencia si es necesario. Adrián se puso pálido. Me incliné hacia él. Te confiaron una elección. Tú la trataste como un botón decorativo y lo presionaste. El juez respaldó el fideicomiso. Hacienda, compañía, junta, cuentas, casona, automóviles, impugnaciones, reputación. Cada ruta se cerró. Adrián vino a mí después de que todo colapsó. Se paró afuera de la oficina del fideicomiso con un abrigo sencillo, el cabello sin arreglar, el rostro hundido, sin hacienda, sin compañía, sin Viviana, sin certeza, sin orgullo, solo con arrepentimiento. Al arrepentimiento siempre le había encantado llegar después del daño, esperando que le sirvieran té. Me reuní con él en el vestíbulo porque ya no le daba habitaciones con sillas. Me miró como si verme con claridad fuera una tragedia. Te castigué por 30 años por algo que nunca hiciste. Correcto.
¿Te gustaría que te aplauda lentamente o prefieres un calendario? Sus labios temblaron. Me equivoqué otra vez. Descubrimiento impresionante. Solo 3 décadas tarde. Yo te amaba. No, me encarcelaste porque no podías soportar odiarte a ti mismo. Se veía destrozado. En mi primera vida, ese rostro podría haber alcanzado a la chica que yo había sido. A la mujer que quería una palabra amable, una pregunta honesta. Una cena en la que él me mirara a mí en lugar del fantasma que había puesto entre nosotros. Esa mujer había muerto. Literalmente, un límite útil. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Casi me río. No porque fuera divertido, sino porque el universo le había dado a este hombre reencarnación, evidencia, un desastre legal, la verdad de su paternidad y humillación pública. Y aún así él seguía pensando que la vida era una puerta que se volvía a abrir solo porque él tocaba con ojos tristes. Adrián, morí una vez para escapar de nuestro matrimonio. No hagas que el papeleo del universo haya sido inútil. Las lágrimas resbalaron por su rostro. Yo no lo consolé. ¿Qué me queda?, susurró. Consecuencias. Intenta no administrarlas mal también. Luego me alejé caminando. Un año después, la hacienda Castañeda ya no pertenecía a una familia que usaba a las mujeres como candados de herencia y al duelo como decoración. El fideicomiso de restauración Velasco Castañeda lo controlaba, y yo controlaba el fideicomiso. Parte de Industrias Castañeda se convirtió en el corporativo Legado Velasco. La vieja hacienda abrió sus puertas como un centro de asistencia legal para mujeres atrapadas en fideicomisos familiares y acuerdos de herencia abusivos. Una fundación de becas apoyó a mujeres jóvenes que estudiaban derecho, contabilidad, finanzas y consultoría patrimonial forense. Otra ala se convirtió en una oficina de protección contra el fraude patrimonial. En la pared del salón principal, Nora insistió en que colgáramos un lema, porque el amor es temporal, pero las cláusulas notariadas son para siempre. El señor Ríos aprobó el tipo de letra. Ahora, cada vez que él entraba a una habitación, los hombres ricos se revisaban los bolsillos. En la primera gala de la fundación, Nora vistió de plateado y sostuvo 2 copas de champaña como si fueran armas. Por las segundas vidas, los buenos abogados y los hombres que leen testamentos después de perderlos. Agrega eso a la invitación del próximo año. El señor Ríos, de pie junto a nosotras, asintió. Yo recomiendo letras en relieve. Ya ves, por esto es que te conservo en mi equipo. Nora sonrió de oreja a oreja. Escribí otro artículo. Título: La mujer que sirvió el banquete en el funeral financiero de su ex. Demasiado suave. Sabía que dirías eso. En la entrada, surgió un pequeño disturbio. Adrián estaba de pie afuera, detenido por seguridad. Se veía mejor que la ruina. Peor que el orgullo, no estaba en la calle, no estaba destruido más allá de la supervivencia, solo despojado de todo lo que había usado para definirse a sí mismo. Sin poder, su apellido debilitado, su fortuna perdida. El amor expuesto como obsesión, usando un traje negro. Caminé hacia la puerta. Él me miró a través del cristal. Clara, por favor. Solo una conversación. Tuviste 30 años de matrimonio y no usaste nada de eso sabiamente. Sus ojos se cerraron. En la siguiente vida, yo esperaba que nunca nos conociéramos. Sonreí. No te preocupes. De ahora en adelante, tu deseo está aprobado. Luego cerré la puerta. Adentro, la música continuó. Las mujeres reían debajo de candelabros que ahora iluminaban algo útil. Jóvenes estudiantes se reunían cerca de la mesa de becas, con los ojos brillantes. Abogados discutían sobre reformas a los fideicomisos. Contadores bebían champaña con la confianza de personas que sabían dónde estaban enterrados los cuerpos en los libros de contabilidad. Me quedé de pie por un momento con mi mano en la puerta y escuché la vida dentro de la casona. No el silencio, no las cenas frías, no los pasos pasando por mi habitación sin detenerse. Risas, debates, el tintineo de las copas, mujeres jóvenes preguntándole a los abogados cómo leer fideicomisos antes de que los fideicomisos aprendieran a morderlas. El lugar que una vez había tragado mi voz, ahora amplificaba el futuro de otras mujeres. Nora me entregó mi copa.
El arrepentimiento se le ve horrible. Casi todo se le ve así ahora. ¿Eres feliz? Miré alrededor de la hacienda que una vez había sido mi prisión y que ahora era un arma apuntando a cada hombre que pensaba que un testamento era solo papel, hasta que una mujer lo leía correctamente. Sí. Qué bueno. Eras demasiado divertida como para ser trágica para siempre. El señor Ríos se acercó con una carpeta. Yo levanté una ceja. Si alguien rico está perdiendo algo, al menos déjeme terminar mi bebida. Mis disculpas. Esta no es una mala noticia, Félix. Cuando usted carga papel, alguien siente un escalofrío. Él ofreció la carpeta. La auditoría final del fideicomiso. Toda la recuperación está completa. El corporativo legado Velasco está completamente asegurado. La tomé por un momento. Mis dedos descansaron sobre la cubierta. 30 años de silencio. 30 años de ser castigada por las mentiras de otra mujer. 30 años de esperar a que un hombre hiciera una sola pregunta honesta. Y ahora, un reporte limpio, mi nombre, mi dinero, mi hacienda, mi vida con intereses. Clara Velasco había pasado 30 años usando el anillo de un hombre que convirtió el matrimonio en un castigo. En su segunda vida, ella no rogó para que le creyeran, ni lloró por piedad, ni peleó por un lugar junto a él. Ella dejó que Adrián eligiera a Viviana, dejó que Viviana se quedara con la boda, dejó que Julián cayera en su propia trampa, y dejó que el testamento hiciera lo que Adrián nunca hizo. Leer la verdad correctamente. Adrián obtuvo a la mujer que eligió. Viviana obtuvo el título que quería. Julián obtuvo las esposas de la policía. Clara obtuvo la hacienda, la compañía, su nombre, su libertad y cada deuda que la vida le debía, con intereses. ¿Qué opinas de la venganza de Clara? ¿Fue demasiado despiadada? ¿O acaso Adrián, Viviana y Julián merecían perderlo todo?